El Evangelio de este jueves de la cuarta semana de Pascua nos sitúa en ese momento en el que Jesús, después de la última cena, ha realizado el lavatorio de los pies y justo antes de producirse, de relatarse en el Evangelio de San Juan la tradición de Judas, Jesús pronuncia una expresión impresionante que habitualmente no solemos prestar mucha atención. Y dice: yo sé bien a quiénes he elegido. Esto lo dice Jesús justo antes de que se narre la tradición de Judas. Yo sé bien a quiénes he elegido. Porque quizá parece que esa expresión estuviese como respondiendo a una pregunta. ¿No te has equivocado, Jesús? ¿No ha sido un error elegir a Judas o quizá a Pedro, que te va a negar 3 veces? ¿No te arrepientes de ello? Y Jesús dice: yo sé bien a quiénes he elegido. Es como si él dijese: yo no me he equivocado. Forma parte de la providencia divina también esa debilidad de la que estamos siendo testigos y la que el propio Jesús está padeciendo, la debilidad de sus apóstoles. De 12 apóstoles podemos pensar uno fue traidor, y la verdad es que es una proporción muy minoritaria, pero es una proporción fuerte también al mismo tiempo. ¿Y el resto de los otros 11? Pues fueron débiles. Sí, finalmente fueron santos, pero con muchos defectos que tuvieron que ir poco a poco afrontando en sus vidas. No, Jesús no se ha equivocado. Había sido una decisión de él, había sido una decisión elegir esos apóstoles conociéndoles muy bien, conociendo sus debilidades. Fue decisión de Jesús llevar un tesoro en vasijas de barro, sabiendo que las vasijas de barro podían romperse en cualquier momento. Jesús lo decidió así porque quería testimoniar que la Iglesia, en su fecundidad, su fidelidad a lo largo de los siglos, solo puede tener una explicación, que es que Dios está en ella. No se puede explicar por los miembros que la formamos, que somos manifiestamente débiles. Él quería mostrar de esa manera que la Iglesia es una obra de Dios. Y por si cupiese dudas, pues fijaos cómo el Evangelio, después de haber dicho esa expresión en la que Jesús dice: yo sé bien a quién elegir, a quién he elegido, dice: el que compartía mi pan me ha traicionado, y os lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy, que soy Dios, para que seáis conscientes de que yo ya lo sabía, y no me escandalizo de ello, y creo que es una gran lección la que Jesús nos está dando frente a veces pues unos escándalos hipócritas que acontecen en nuestra vida y con los cuales a veces somos tentados. Escándalos que tenemos que aprender también a desenmascarar, como Jesús nos está dando a entender o nos está enseñando. Un pastor de la Iglesia, un cardenal, solía decir: conozco los defectos de la Iglesia mejor que los critican, pero es mi madre. Y creo que con esa expresión estamos también conectando pues con esta otra expresión de Jesús: yo sé bien a quién es elegido, pero es la Iglesia, la esposa del Señor, a la que Él ha entregado la vida y a pesar de su debilidad le ha dado el don de ser fecunda y de dar a luz muchos miles, millones de hijos de Dios para la vida eterna. La palabra enviar en castellano indica precisamente lo que suena, ¿no? Ser puesto en la vía. Jesucristo es el gran enviado, y así lo dice el Evangelio según San Juan. ¿Quién lo envía? El Padre. ¿Quién le acompaña a la vía? Es la unción, el Espíritu Santo. Y la vía que recorre, pues es la más larga. Es la que transcurre entre la grandeza infinita de Dios y la pequeñez de nuestra condición de criaturas, y sobre todo de pecadores. Jesucristo es el que ha recorrido la distancia inmensa entre el cielo de Dios y la tierra de los hombres, y luego entre la tierra de nuestros deseos de cielo y el cielo de las delicias que aguardamos en su nombre y por su gracia. Ahora bien, en el Evangelio, el enviado nos recuerda en qué condiciones nos envía. Un siervo no puede ser mayor que su Señor, ni un enviado puede ser superior a quien lo envió. Por otra parte, todo el que reciba a quien yo envíe, me recibe a mí mismo, y al recibirme a mí, recibe al que me envió. Fijaos, ¿no? Tal es la condición de los discípulos y tal es la esencia de nuestra llamada. El discurso de San Pablo en la sinagoga de Antioquía de Pisidia
que es la que ocupa la primera lectura de hoy, es un testimonio maravilloso de la comprensión que los primeros cristianos tuvieron de una verdad fundamental. En Jesucristo, el mensaje y la promesa del Antiguo Testamento tienen continuidad, pero sobre todo alcanzan plenitud. Cristo es la plenitud de la antigua alianza y en Él Dios está cumpliendo toda promesa hecha a los patriarcas, a los reyes y profetas. Las palabras de San Pablo retoman los momentos centrales del caminar de Israel. Dios eligió a este pueblo, les dice, y va recorriendo la historia del pueblo elegido que a través de la opresión de los extranjeros y de su propia infidelidad va descubriendo su debilidad y su fortaleza. Es débil, en efecto, porque es pequeño y puede ser perseguido. Es débil porque una y otra vez cae en idolatría y se prostituye detrás de los ídolos. Pero también es fuerte en la medida en que va descubriendo que Dios camina a su lado. Moisés en el desierto, los jueces en la conquista de Canaán, hasta llegar a Samuel, luego David, imagen del rey que deja reinar a Dios. Son los grandes hitos que preparan la llegada del Mesías anunciado por el ministerio de Juan el Bautista. A este conjunto de hechos y promesas bien podemos llamarlo historia de salvación. Revisar nuestro pasado no es, como era para los griegos o para incontables naciones paganas, dar círculos en un eterno retorno. Revisar nuestro pasado, como lo hace San Pablo en Antioquía de Pisidia, es descubrir una línea, una flecha que apunta hacia más y hacia mejor, es decir, que mira hacia Jesucristo. Todo mira a Jesucristo, todo espera a Jesucristo. Antes de que llegara Juan Bautista predicó a todo Israel un bautismo de conversión, y cuando estaba para acabar su vida decía: yo no soy quien pensáis, viene uno detrás de mí, a quien no merezco desatarle las sandalias. Y en esta expresión me quería detener, porque es bastante curiosa. Juan el Bautista dice que no es digno de desatar la correa de las sandalias de Jesús. Estas palabras suelen interpretarse como un signo de humildad. Sin embargo, tienen un significado mucho más profundo. Yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. ¿Verdad? Y esto se puede interpretar en un sentido jurídico, y os lo explico. El libro bíblico del Deuteronomio habla del matrimonio por levirato, y cuando se anima al hermano de un hombre que ha muerto sin hijos a casarse con una viuda. Juan el Bautista se refiere específicamente a la ley del levirato. La sandalia es un signo del derecho a casarse con una novia. En el libro de Ruth, Booz adquiere el derecho de redimir a Ruth, la viuda de un pariente cercano, y casarse con ella. Recibe la sandalia del difunto como credencial. Juan el Bautista ni siquiera se merece desatar la sandalia, por lo que no se acredita como novio o como esposo. Solo hay un esposo, que es Jesús. Juan, en cambio, es su amigo. Tampoco es él quien tiene el derecho de redimir a la gente del pecado. Él bautiza solo con agua. Solo hay un Redentor, solo hay un Mesías, solo hay un esposo, que es Jesucristo. Las sandalias también representan la dignidad. Juan Bautista, que está preparando al pueblo para la venida de Cristo, no es el Mesías, y esta dignidad no puede ser ni será arrebatada. El que anuncia la buena noticia no se lleva las sandalias, es decir, no busca la dignidad para sí mismo. Jesús es el único esposo de la Iglesia y mi Redentor. Pero Él quiere que yo sea su amigo, como Juan el Bautista. Feliz día para todos. Amén.